Hay una fotografía que circuló durante años en los tabloides mexicanos, una mujer de mirada perdida, escoltada por policías brasileños, con el rostro que meses atrás llenaba portadas de revistas de espectáculos, ahora cubierto por la sombra de una gorra. Nadie que la viera en ese instante hubiera imaginado que, apenas un año antes, esa misma mujer llenaba estadios enteros gritando su nombre. Lo que pocos sabían entonces, y lo que muchos siguen sin entender del todo hoy, es que detrás de esa imagen se escondía una historia que tardaría más de 2 décadas en empezar a revelarse por completo. Esa mujer era Gloria Trevi, y lo que estaba a punto de destaparse no era solo un escándalo de espectáculos, era el principio de una de las historias más oscuras y controvertidas de la farándula latinoamericana. ¿Alguna vez has admirado tanto a alguien que fuiste incapaz de ver las señales de alarma que tenías justo enfrente? Esa pregunta, que parece simple, es la que atormentó durante años a decenas de familias mexicanas que vieron a sus hijas adolescentes desaparecer dentro de un mundo que prometía fama y terminaba en silencio. Porque antes de que existiera el término secta ligado a su nombre, antes de las cámaras de los noticieros y de los titulares que la perseguirían de por vida, Gloria Trevi era, para millones de personas, la voz rebelde de una generación entera. Nadie podía prever que ese ícono de la música pop mexicana terminaría, años después, encerrada en una prisión de Chihuahua, enfrentando cargos que la prensa de la época calificó como de los más graves que se le pueden imputar a una figura pública. Pero vamos a detenernos aquí, porque esta historia no se entiende si empezamos por el final. Hay que retroceder mucho más atrás, a una Gloria Trevi adolescente, de apenas 14 años, que llegó a la Ciudad de México con un sueño y una beca de estudios bajo el brazo, sin saber que ese viaje cambiaría el curso de su vida para siempre. Fue ahí, en ese Distrito Federal de los años 80, donde conoció al hombre que la convertiría en estrella y que, con el paso de los años, se transformaría en la figura más oscura de toda su historia. El productor musical Sergio Andrade. Lo que empezó como una oportunidad artística se convirtió, lentamente, en algo que muchas de las personas cercanas a ella describirían después como una trampa perfectamente calculada. Antes de seguir, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia te está enganchando, suscríbete al canal y activa la campanita. Vienen partes de este relato que muy pocos canales se atreven a contar con este nivel de detalle, y no querrás perderte lo que sigue. Ahora sí, volvamos a esa Ciudad de México de los 80, donde una adolescente talentosa estaba a punto de cruzarse con el hombre que marcaría el resto de su historia. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a contarte no solo cómo Gloria Trevi terminó tras las rejas, sino también la confesión que hizo años después de salir de prisión, esa que sacudió a la opinión pública y que muchos consideraron, cuando menos, perturbadora. Antes de eso, sin embargo, tienes que entender cómo una adolescente talentosa terminó convertida en la cara pública de lo que la prensa mexicana bautizaría como el clan Trevi Andrade, un entorno que, según decenas de testimonios recogidos por la prensa a lo largo de los años, funcionaba con reglas propias, jerarquías internas y un nivel de control psicológico sobre las jóvenes que lo integraban que muchos especialistas compararían, tiempo después, con la dinámica típica de una secta. Sergio Andrade no era un desconocido en la industria musical mexicana cuando conoció a la joven Gloria. Ya tenía fama de productor exitoso, capaz de convertir a cualquier chica con talento en una estrella de la noche a la mañana. Fue él quien la invitó a formar parte de Boquitas Pintadas, un grupo musical que marcaría el inicio de su carrera artística. Pero lo que en la superficie parecía una oportunidad profesional legítima, con el paso de los años se fue transformando, según relatos que después saldrían a la luz, en una relación de dependencia total, económica, emocional y, según se ha dicho en múltiples ocasiones, sin que jamás se haya podido esclarecer del todo cada detalle. También algo mucho más íntimo y turbio. ¿Cuántas adolescentes llegaron a esa academia musical soñando con ser la próxima gran estrella de México? La cifra exacta nunca se sabrá con certeza, pero los nombres de varias de ellas terminarían apareciendo años después en expedientes judiciales,
en denuncias formales y en testimonios que estremecerían al país entero. Lo que en un inicio se presentaba como un método de formación artística riguroso, con normas estrictas de conducta, disciplina y hasta apariencia física, terminaría siendo descrito por algunas de las jóvenes involucradas como un sistema de control que dejaba muy poco margen para la libertad individual. Y en el centro de esa estructura, según los señalamientos que después llegarían a un tribunal, estaba una joven Gloria Trevi cumpliendo un papel que, con el tiempo, se volvería cada vez más difícil de explicar. Antes de seguir avanzando en esta historia, otro recordatorio rápido. Dale like a este video si quieres que sigamos contando historias como esta, y no olvides suscribirte, porque lo que viene en las próximas partes es todavía más fuerte que lo que ya te hemos contado. La caída de Gloria Trevi apenas está comenzando, y lo que sucedió después la marcaría de por vida. Los años pasaron y el círculo cercano a Sergio Andrade fue creciendo. Jóvenes cantantes, bailarinas, aspirantes a modelos, todas atraídas por la promesa de una carrera artística exitosa bajo su tutela. Muchas de ellas convivían bajo el mismo techo, en distintas propiedades que Andrade mantenía en México y más adelante en otros países de Latinoamérica. Se hablaba de reglas estrictas sobre con quién podían hablar, qué podían comer, cómo debían vestir e incluso de restricciones sobre el contacto con sus propias familias. Para el mundo exterior, todo esto se presentaba como parte de una disciplina artística exigente. Puertas adentro, sin embargo, empezaban a gestarse las primeras grietas de lo que años después se conocería como uno de los episodios más oscuros del espectáculo mexicano. Fue la denuncia de una madre, angustiada por no saber nada de su hija adolescente, la que empezó a destapar lo que durante años había permanecido oculto. Esa denuncia, presentada ante las autoridades de Chihuahua a finales de los 90, señalaba a Sergio Andrade y a su entorno cercano, incluida Gloria Trevi, de cometer delitos graves contra menores de edad dentro de lo que se describía como una fachada de academia musical. A partir de ese momento, lo que había sido una carrera meteórica se convirtió en una persecución judicial que llevaría a Trevi y a Andrade a huir del país, iniciando una fuga que los mantendría prófugos durante casi un año. ¿Te imaginas pasar de llenar estadios a esconderte de la justicia en un país extranjero, sin saber si algún día volverás a ver tu nombre en algo que no sea una orden de búsqueda? Eso fue exactamente lo que vivió Gloria Trevi durante esos meses de fuga en Brasil, un periodo que ella misma describiría después como uno de los más oscuros de toda su vida. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que esa huida no haría más que posponer lo inevitable, y que el reencuentro con la justicia mexicana llegaría de la forma más pública y mediática posible, marcando el inicio de un capítulo que la mantendría alejada de los escenarios durante más de 4 años. Y aquí es donde debemos hacer una pausa. Lo que pasó después, la detención en Río de Janeiro, los años en prisión, el nacimiento de sus hijos tras las rejas, la pérdida devastadora que sufrió mientras estaba escondida, y finalmente esa confesión que años después dejaría a todo México sin palabras, lo iremos descubriendo juntos en las siguientes partes de esta historia. Si quieres conocer cada detalle de lo que realmente ocurrió dentro de ese círculo, y sobre todo esa confesión final que cambió para siempre la forma en que el público ve a Gloria Trevi, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es todavía más impactante de lo que imaginas. Río de Janeiro, 13 de enero del año 2000. Una ciudad acostumbrada al bullicio del carnaval y a las playas repletas de turistas fue, esa madrugada, el escenario de un operativo que pondría fin a casi 10 meses de búsqueda internacional. Ahí, en un departamento discreto lejos de las postales turísticas de Copacabana, la policía brasileña finalmente dio con el paradero de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Habían estado prófugos desde que la denuncia formal se presentó en Chihuahua, cambiando de dirección, de identidad y de rutina constantemente, en lo que la prensa de la época describió como una fuga cuidadosamente planeada. Lo que ninguno de los dos imaginaba es que esa detención, lejos de ser el final de su historia, era apenas el inicio de un calvario legal que se extendería por años. ¿Qué se siente vivir con el temor constante de que en cualquier momento toquen la puerta y todo se termine?
Durante esos meses de fuga, Gloria Trevi pasó de ser una de las artistas más queridas de México a convertirse en una de las mujeres más buscadas de Latinoamérica. Su rostro, antes en las portadas por sus éxitos musicales, ahora aparecía en carteles de búsqueda junto al de Sergio Andrade. La misma voz que había cantado frente a multitudes ahora se escondía en las sombras, evitando cámaras, evitando preguntas, evitando el momento en que finalmente tendría que enfrentar lo que se le acusaba de haber hecho. Y ese momento, lo sabía, tarde o temprano llegaría. Lo que se descubrió en Brasil no fue solamente a dos fugitivos escondidos. Junto a ellos estaba también María Raquel Portillo, conocida en el mundo del espectáculo como Mary Boquitas, una mujer que según las autoridades mexicanas formaba parte activa de la estructura que operaba dentro de lo que se llegó a describir como una academia musical, pero que para varias de las jóvenes que pasaron por ahí funcionaba con reglas mucho más parecidas a las de un culto que a las de una escuela de canto. Los rumores sobre la naturaleza exacta de esa convivencia empezaron a circular con fuerza en ese momento. Se hablaba de jerarquías internas, de un sistema de premios y castigos, de un aislamiento casi total del mundo exterior. Nada de esto se pudo comprobar en su totalidad ante un tribunal, pero la sola mención de estas versiones bastó para que la opinión pública empezara a usar una palabra que perseguiría a Gloria Trevi durante el resto de su carrera: secta. Antes de continuar, un pequeño paréntesis. Si te interesa este tipo de historias contadas con detalle y sin prisa, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Así no te pierdes ninguna de las partes que siguen, porque lo que está a punto de pasar dentro de esa prisión brasileña y después dentro de una prisión mexicana cambiaría a Gloria Trevi para siempre. La justicia brasileña otorgó inicialmente la extradición de Trevi y Andrade hacia México, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a regresar sin dar pelea. Sus abogados presentaron recurso tras recurso, argumentando que la vida de ambos correría peligro dentro de una cárcel mexicana, dado el nivel de exposición mediática que había alcanzado el caso. Durante más de 2 años, mientras el proceso legal se estiraba entre tribunales brasileños, Gloria Trevi permaneció detenida en suelo brasileño, lejos de los escenarios, lejos de los reflectores que alguna vez la habían hecho brillar. Fue durante ese tiempo de encierro, lejos de su país, donde ocurriría uno de los episodios más dolorosos y menos conocidos de toda esta historia. ¿Alguna vez has perdido algo que nunca podrás recuperar en el peor momento posible de tu vida? Mientras estaba recluida en Brasil, Gloria Trevi dio a luz a su primera hija, a quien llamó Ana Dalai. La niña murió apenas 33 días después de nacer. Hasta el día de hoy, según ha declarado la propia cantante en distintas entrevistas a lo largo de los años, nunca se le dio una explicación clara sobre las causas de esa muerte y llegó a afirmar que una persona cercana al entorno de Andrade se llevó el cuerpo de la bebé apenas falleció, sin darle tiempo siquiera de procesar lo ocurrido. Es uno de los capítulos más oscuros de todo este relato, y uno que la propia Trevi retomaría años después al hablar públicamente de lo que vivió durante ese periodo. Este es un buen momento para recordarte que si quieres que sigamos profundizando en este tipo de historias, con la investigación y el cuidado que merecen, la mejor forma de apoyar al canal es suscribiéndote. No cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. A finales de 2002, después de agotar todos los recursos legales posibles, Gloria Trevi finalmente aceptó ser trasladada a México junto a su segundo hijo, Ángel Gabriel, nacido también durante su tiempo de reclusión. El 21 de diciembre de ese año, escoltada por autoridades mexicanas, la cantante puso pie nuevamente en su país después de casi 3 años de ausencia, pero no como la estrella que alguna vez fue, sino como una acusada más, camino directo al Centro de Readaptación Social de Chihuahua. Lo que la esperaba ahí dentro sería, según sus propias palabras años después, una de las etapas más difíciles de toda su vida y el escenario donde se gestaría parte de lo que más adelante ella misma reconocería públicamente, sacudiendo una vez más a la opinión pública mexicana. Lo que pasó dentro de esa prisión, el proceso judicial que la Fiscalía armó en su contra pidiendo una condena de 34 años, y la sorprendente resolución que llegaría después de casi 5 años de espera,
Es lo que vamos a contarte en la siguiente parte de este video, porque lo que estaba a punto de suceder pondría a prueba no solo la fortaleza de Gloria Trevi, sino también la credibilidad de todo un sistema judicial que el país entero observaba con lupa. El Centro de Readaptación Social de Chihuahua se convirtió, a partir de diciembre de 2002, en el nuevo hogar forzado de Gloria Trevi. Ahí, entre rejas y uniformes grises, la mujer que alguna vez llenó estadios enteros tuvo que aprender a sobrevivir bajo un régimen completamente distinto al que había conocido durante toda su vida artística. La Fiscalía Mexicana, mientras tanto, preparaba uno de los casos más mediáticos de la historia judicial reciente del país, solicitando una condena de 34 años de prisión para la cantante, una cifra que, de haberse concretado, la habría mantenido encerrada prácticamente el resto de su vida productiva. ¿Qué harías tú si de la noche a la mañana pasaras de ser aplaudida por miles de personas a ser señalada como una de las mujeres más odiadas del país? Durante el proceso judicial, la imagen pública de Gloria Trevi se fracturó por completo. Programas de espectáculos, noticieros y revistas dedicaron años enteros a diseccionar cada detalle de su vida, cada declaración, cada gesto captado por las cámaras durante las audiencias. Algunos la veían como una víctima más de un sistema de manipulación orquestado por Sergio Andrade. Otros la consideraban una cómplice consciente de lo que ocurría dentro de ese círculo. Esa división de opiniones, lejos de desaparecer con el tiempo, se mantendría durante décadas y hasta el día de hoy sigue generando debate cada vez que su nombre vuelve a los titulares. El caso judicial se sostenía, en gran parte, en el testimonio de Karina Yapor y de su madre, quienes acusaban a Andrade y señalaban a Trevi como una pieza clave dentro de esa estructura de haber sometido a la joven a un ambiente de control y abuso durante su estancia en la llamada Academia Musical. Según la acusación, Gloria Trevi habría cumplido un papel activo convenciendo a las jóvenes de permanecer dentro del círculo de Andrade, incluso cuando algunas de ellas manifestaban deseos de irse. La defensa de Trevi, por su parte, sostuvo desde el primer momento que ella misma había sido una víctima más de la manipulación y el control ejercido por el productor, y que cualquier papel que hubiera tenido dentro de esa dinámica fue resultado de años de sometimiento psicológico, no de una decisión libre. Antes de seguir, otro recordatorio breve. Suscríbete al canal si quieres conocer el desenlace completo de este juicio, porque lo que pasó en la sala de audiencias sorprendió a todo México. Y en pocos minutos vamos a contarte exactamente qué fue lo que determinó el destino de Gloria Trevi. El proceso se extendió durante casi 5 años, entre audiencias, aplazamientos y un enorme circo mediático que convirtió cada movimiento de Trevi en noticia nacional. Mientras tanto, Sergio Andrade enfrentaba un proceso paralelo que, a diferencia del de la cantante, terminaría con una condena firme. En 2003 fue extraditado a México y 2 años más tarde, en 2005, un tribunal lo sentenció a 7 años y 10 meses de prisión por delitos graves relacionados con menores de edad, además de una multa por los daños causados a Karina Yapor. Para muchos, esa condena resultó sorprendentemente breve considerando la gravedad de las acusaciones, y ese punto sigue siendo, hasta hoy, motivo de debate entre quienes han seguido el caso de cerca. ¿Y qué pasó con Gloria Trevi? El 21 de septiembre de 2004, después de 4 años, 8 meses y 10 días privada de su libertad, un juez determinó que no existían elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria en su contra, y ordenó su liberación inmediata. La noticia recorrió el país en cuestión de minutos. Para algunos, se trataba de un acto de justicia después de años de un proceso desgastante contra una mujer que ellos consideraban tan víctima como el resto. Para otros, la decisión judicial dejaba más preguntas que respuestas y alimentó durante años la sospecha de que algo en ese proceso no había sido del todo transparente. Una sospecha que, como te contaremos más adelante en este mismo video, resurgiría con fuerza décadas después. Este es un buen momento para dejarte otro recordatorio. Si esta historia te está atrapando, dale like, coméntanos qué opinas hasta ahora y por supuesto, suscríbete
porque lo que viene después de su salida de prisión es para muchos la parte más impactante de todo este relato. Gloria Trevi salió de esa prisión convertida en una mujer completamente distinta a la que había entrado años atrás. Había perdido a una hija, había dado a luz a un hijo entre rejas, había sido sometida al escrutinio público más intenso de toda su carrera, y ahora tenía que reconstruir, desde cero, una vida y una carrera artística que muchos daban por terminada. Pero lo que nadie esperaba es que, lejos de desaparecer del ojo público, Gloria Trevi decidiera hacer exactamente lo contrario: hablar. Y lo que empezó a contar poco a poco en distintas entrevistas y proyectos a lo largo de los años siguientes, terminaría generando tanto o más ruido que el propio juicio que la había mantenido encerrada durante casi un lustro. Lo que sigue en la siguiente parte de este video es, quizás, el fragmento más delicado de toda esta historia: las declaraciones que la propia Gloria Trevi hizo años después sobre lo que aseguró haber vivido dentro de ese entorno, incluyendo detalles sobre su relación con Sergio Andrade que ella misma calificaría, con el tiempo, de una manera que dejaría a más de uno sin palabras. Tras su liberación, Gloria Trevi hizo algo que sorprendió incluso a quienes la conocían de cerca. En lugar de guardar silencio y desaparecer de los reflectores, decidió contar su versión de los hechos. Ya desde su celda, mientras el proceso judicial seguía su curso, había comenzado a escribir un libro autobiográfico titulado Gloria, publicado en 2002, en el que narraba, a su manera, los años que pasó junto a Sergio Andrade y la forma en que su vida se fue transformando dentro de ese entorno. El texto, cargado de referencias religiosas y pasajes bíblicos, funcionó para muchos como el primer intento público de la cantante por explicar, o quizás justificar, lo que había vivido durante más de una década bajo la sombra del productor. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu imagen pública prácticamente desde cero, sabiendo que una parte del país ya te había juzgado antes de escucharte? Ese fue el reto que enfrentó Gloria Trevi al salir de prisión. Poco a poco, entre entrevistas cuidadosamente concedidas y apariciones públicas medidas, la cantante fue retomando su carrera musical, lanzando nuevos discos y regresando a los escenarios que alguna vez la vieron consagrarse. Pero el pasado, ese que muchos esperaban que quedara enterrado junto con el cierre del expediente judicial, seguía ahí, latente, esperando el momento en que ella misma decidiera hablar de él con más detalle. Y ese momento llegó, años después, en una entrevista que se convertiría en una de las más comentadas de toda su carrera: su participación en el programa español Viajando con Chester. Ahí, frente a las cámaras, Gloria Trevi habló abiertamente de la naturaleza de su relación con Sergio Andrade, describiendo el tipo de admiración casi absoluta que, según sus propias palabras, él supo cultivar en ella desde el primer momento en que se conocieron, cuando ella era apenas una adolescente y él un hombre mucho mayor con poder e influencia dentro de la industria musical. Fue una declaración que muchos interpretaron como un intento de explicar, desde dentro, cómo una joven talentosa terminó atrapada durante tantos años en una dinámica que, vista desde fuera, resultaba difícil de comprender. Antes de continuar con lo que se reveló después, un recordatorio: si quieres seguir conociendo este tipo de historias contadas con profundidad, suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo y te aseguro que lo que sigue a continuación es de lo más fuerte que vas a escuchar en este video. Pero lo que realmente sacudió a la opinión pública no fueron solo esas palabras sobre admiración y manipulación. Con el paso de los años, Gloria Trevi también llegó a declarar públicamente que, durante su tiempo en prisión, algunos custodios la habrían presionado para mantener contacto físico con Sergio Andrade dentro del propio penal, algo que ella describió como una experiencia profundamente humillante y fuera de su control. Se trata de una de las declaraciones más delicadas y controvertidas que ha hecho a lo largo de los años, y una que, según distintos medios que han recogido su testimonio, nunca llegó a esclarecerse del todo a nivel judicial, quedando como parte del relato personal que ella misma ha decidido compartir públicamente en distintas ocasiones. ¿Te imaginas cargar con un secreto así durante años, sin saber si al contarlo la gente te va a creer o te va a juzgar todavía más de lo que ya lo hizo?
Esa parece haber sido, según se desprende de sus propias declaraciones, una de las razones por las que Gloria Trevi tardó tanto tiempo en hablar abiertamente sobre ciertos episodios de su vida dentro de ese entorno. Cada vez que decidía abrirse un poco más, el país entero volvía a poner su nombre en boca de todos, reabriendo heridas que muchos pensaban ya cerradas y generando nuevas oleadas de opiniones divididas entre quienes la creían y quienes seguían viéndola con sospecha. Este es un buen momento para dejarte el recordatorio de siempre. Dale like, comenta qué piensas de todo esto hasta ahora y suscríbete al canal, porque en la parte que sigue vamos a hablarte de algo que muchos no esperaban, nuevas acusaciones que resurgieron contra Gloria Trevi décadas después de que el caso original se diera por cerrado. Porque aunque el proceso judicial de 2004 la declaró libre de responsabilidad penal, el nombre de Gloria Trevi nunca logró desprenderse por completo de la sombra de aquellos años. Y 2 décadas después de su liberación, justo cuando muchos pensaban que ese capítulo de su vida pertenecía definitivamente al pasado, algo ocurrió que volvió a poner su historia en el centro de la conversación pública, de una forma que ni ella misma parecía haber anticipado. A inicios de 2023, cuando el nombre de Gloria Trevi llevaba ya varios años asociado más a su música y a sus giras que a los escándalos del pasado, la noticia volvió a estallar. Se dio a conocer que la cantante enfrentaba nuevas denuncias en Estados Unidos, presentadas por mujeres que aseguraban haber sido parte, en su momento, de ese mismo entorno vinculado a Sergio Andrade. Las acusaciones apuntaban nuevamente a delitos graves contra menores de edad, y aunque legalmente se trataba de un proceso completamente distinto al que ya había sido resuelto en México casi 20 años atrás, el efecto mediático fue inmediato. Todo el país volvió a hablar del caso Trevi Andrade como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Puede alguien escapar realmente de un pasado que sigue persiguiéndolo 2 décadas después, sin importar lo que un tribunal haya resuelto en su momento? Gloria Trevi no se quedó callada ante estas nuevas acusaciones. A través de un comunicado público, rechazó categóricamente los señalamientos, calificándolos de falsos, y recordó que la justicia mexicana ya la había investigado a fondo durante 5 años, llegando a la conclusión de que no existían elementos suficientes para condenarla. Aseguró que continuaría defendiéndose hasta las últimas consecuencias, convencida de tener la verdad de su lado, y que no permitiría que un pasado ya juzgado volviera a definir su presente. Pero la historia no terminó ahí. Frente a estas nuevas demandas civiles presentadas en cortes estadounidenses, Gloria Trevi tomó una decisión que sorprendió a muchos: presentar su propia contrademanda. En los documentos legales, su equipo describió a Sergio Andrade como el verdadero responsable de todo lo ocurrido dentro de ese entorno, señalándolo como una persona que ejerció un control absoluto y un maltrato extremo sobre ella y sobre otras jóvenes que formaron parte de ese círculo durante los años 90. Según su defensa, las mujeres que ahora la señalaban a ella habrían sido, en realidad, utilizadas dentro de esa misma dinámica de control que Trevi asegura haber sufrido en primera persona, lo que convertiría a la propia cantante, según su versión, en una víctima más de toda esta historia y no en una responsable. Antes de seguir, un recordatorio rápido. Si este tipo de giros en la historia te sorprenden tanto como a nosotros al investigarlos, suscríbete al canal, porque todavía queda un capítulo más de esta historia y es uno que muy pocos canales han contado con el detalle que tú estás a punto de escuchar. Y como si esta historia no hubiera dado ya suficientes giros, a finales de 2025 surgió una nueva revelación que volvió a poner en duda todo el proceso judicial que en su momento liberó a Gloria Trevi. De acuerdo con información dada a conocer por una periodista de investigación, las autoridades mexicanas comenzaron a analizar la posibilidad de reabrir el caso original, después de que se señalara una presunta irregularidad relacionada con el juez que resolvió el proceso en 2004. Se afirmó que dicho juez presuntamente no contaba con la cédula profesional necesaria para ejercer como abogado en el momento en que emitió las resoluciones clave que exoneraron a Gloria Trevi. Se trata, hasta el momento, de una información que las propias autoridades están evaluando y que, de confirmarse, según explicaron especialistas consultados por la prensa,
podría abrir la puerta a una reposición del proceso judicial completo. ¿Te imaginas que, más de 20 años después de haber recuperado tu libertad, el caso que definió media vida pudiera volver a abrirse desde cero? Eso es exactamente lo que hoy se analiza en México, y es un capítulo que, a diferencia de todo lo demás que te hemos contado en este video, todavía no tiene un final escrito. Lo que sí sabemos es que el nombre de Gloria Trevi, más de 2 décadas después de aquella detención en Río de Janeiro, sigue estando ligado a una de las historias más complejas y controvertidas del espectáculo latinoamericano, una historia que combina fama, poder, manipulación, dolor y hasta el día de hoy, preguntas que ni la propia justicia ha terminado de responder del todo. Este es el mejor momento para pedirte, una vez más, que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, porque en la parte final de este video vamos a cerrar esta historia con una reflexión que creemos que vale la pena escuchar hasta el final. Han pasado más de 25 años desde aquella madrugada en Río de Janeiro, en la que Gloria Trevi fue detenida junto a Sergio Andrade, y sin embargo, su historia sigue sin cerrarse del todo. Lo que comenzó como el sueño de una adolescente de Monterrey que quería triunfar en la música, terminó convirtiéndose en uno de los casos más analizados, debatidos y polémicos de todo el espectáculo latinoamericano, uno que combina elementos de manipulación, poder, fama y un dolor que, según sus propias palabras a lo largo de los años, todavía hoy no ha terminado de sanar por completo. ¿Qué opinas tú después de conocer toda esta historia? ¿Crees que Gloria Trevi fue realmente una víctima atrapada dentro de un sistema de control que no pudo controlar? ¿O crees que su papel dentro de ese entorno fue más activo de lo que ella misma ha reconocido públicamente? Es una pregunta que, incluso hoy, sigue dividiendo a millones de personas en México y en toda Latinoamérica, y probablemente es una pregunta que nunca tendrá una respuesta que satisfaga a todos por igual. Lo que sí es innegable es que la historia de Gloria Trevi es también, en el fondo, la historia de muchas jóvenes que en algún momento de su vida confiaron ciegamente en alguien con poder, y que solo años después, muchas veces demasiado tarde, lograron entender el verdadero alcance de lo que habían vivido. Su regreso a los escenarios después de ser declarada inocente, la publicación de su historia en formato de serie biográfica, sus giras internacionales que hoy la llevan a llenar recintos en distintas ciudades de Estados Unidos, y su disposición a seguir hablando abiertamente de lo que vivió, incluso cuando eso significa reabrir viejas heridas frente a millones de espectadores, dibujan el retrato de una mujer que decidió no dejar que su pasado tuviera la última palabra sobre su vida. Pero al mismo tiempo, las nuevas denuncias, las dudas sobre la validez del proceso que la liberó, y la posibilidad real de que el caso vuelva a abrirse, nos recuerdan que algunas historias, por más años que pasen, nunca terminan de cerrarse por completo. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por haber llegado hasta este punto del video. Historias como la de Gloria Trevi requieren tiempo, investigación y mucho cuidado al momento de contarlas, y tu apoyo suscribiéndote al canal es lo que nos permite seguir trayendo este tipo de contenido cada semana. Si todavía no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo, y así no te pierdas ninguna de las próximas historias que tenemos preparadas. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que te contamos hoy, y si te gustaría que profundizáramos en alguno de los personajes que mencionamos a lo largo de este video, como Sergio Andrade o alguna de las otras mujeres que formaron parte de esta historia. Nos leemos ahí abajo, y como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final de este video.